Bien, vamos a continuar con nuestro estudio y hemos estado meditando. He recibido muchas respuestas alentadoras sobre las ideas que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas, porque es un tema muy sensible. Es un tema no solamente que hay que manejarse con muchísimo cuidado, teniendo presente que gran parte del desvarío de la iglesia contemporánea, de la iglesia posmoderna, tiene que ver con la interpretación que se tiene del dinero, de las finanzas y de la bendición o provisión material. Esto responde a diversas variables. Nunca la sociedad occidental, y yo diría la experiencia de la civilización en su experiencia universal, había experimentado tanto bienestar como hoy lo estamos viviendo. Basta una sencilla evaluación de los registros históricos y usted puede ver que la mayor parte de las cosas que para nosotros hoy parecen cotidianas, que parecen aspectos que no pueden faltar en nuestras vidas, no estuvieron presentes en otras realidades culturales e históricas. Hoy la posibilidad de usted poder salvar su vida con un antibiótico, ¿qué hubiera hecho Alejandro Magno con la farmacéutica contemporánea? Quizás no hubiera muerto a la edad precoz, ¿verdad? Poco más de 30 años tendría Alejandro Magno cuando perdió la vida, uno de los hombres que, como lo presentaba el libro de Daniel, como un leopardo de 4 cabezas, el imperio greco-macedónico, feroz, hábil, teniendo como preceptor quizás al intelectual más prominente de toda la historia, Aristóteles, había conquistado toda la cuenca mediterránea hasta el río Indo. Y si los 4 generales de su ejército no le dicen que vuelvan a disfrutar lo que habían conquistado, quizás hubiera encontrado otros espacios que conquistar hacia allá, la China y otros espacios de Asia, ¿no? Pero Alejandro Magno, imagínense qué hubiera hecho él con un tratamiento antiviral o con algunos antibióticos. Quizás la historia hubiera sido muy distinta, ¿no? Usted dispone de cosas que ni Alejandro Magno dispone o dispuso en su vida. Usted tiene recursos terapéuticos y eso explica la longevidad de nuestra gente. Hoy las expectativas de vida y gran parte de los instrumentos para medir la calidad de vida de los pueblos tienen que ver esencialmente con la forma en la que podemos brindarle longevidad a la experiencia de vida. Hoy el hombre promedio en el primer mundo puede durar entre 75 y 85 años. Estamos hablando de que ese es el promedio, pero tenemos gente que está viviendo mucho más. Estamos ante la posibilidad, a través de la cirugía, a través de tantos recursos que disponemos, de prolongar nuestra vida. Y no solamente de prolongarla, de vivir muy bien. Agua potable, servicio eléctrico, medios de transporte, lo que antes hubiera sido un viaje que hubiera costado años poder cumplir, la ruta de Magallanes, por ejemplo, o la ruta del mismo Colón. Hoy usted la puede librar en unas pocas 6, 7, 8 horas y usted puede estar en el otro lugar del mundo, ¿verdad?, con confort. Imagínese usted. Hoy estamos viviendo aspectos que nunca la historia de la humanidad había vivido y para ustedes son muy común. Algo que me resulta interesante es que si por algún motivo bélico, por algún motivo social, político, todas esas tecnologías se pierden, nosotros no podríamos reproducir gran parte del bienestar que estamos disfrutando. Nosotros no sabemos hacer una cámara de televisión, ninguno de los que está aquí. Tendríamos que explorar, y si ese acervo se extravía, un aire acondicionado lo entendemos cómo funciona, pero ¿tiene usted la forma de diseñar o de crear un compresor? Hay tantos aspectos de nuestra cotidianidad que inadvertidamente hoy forman parte de nuestra experiencia y que nos han enriquecido, y esa prosperidad ha suscitado también una suerte de espiritualidad a la carta. Hoy tenemos una espiritualidad que ha enfatizado los aspectos del bienestar terrenal y ustedes van viendo que el Evangelio de hoy no habla de la segunda venida de nuestro Rey y Salvador,
no se está hablando de la esperanza bienaventurada de la iglesia, que es que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que nosotros nos encontraremos para estar eternamente con nuestro Dios, sino que el reino de Dios, el kingdom now, el reino presente, el reino es ahora. Las calles de oro son para ahora, los mares de cristal son para ahora. Eso no está diferido para una experiencia escatológica ni para un mañana. Eso debe ser la experiencia de la iglesia hoy. Y es que el evangelio salió de Palestina, salió del mundo, del Medio Oriente como una fe, llegó a Europa, llegó a Grecia y al viejo continente y se convirtió en una filosofía, llegó a Roma y se convirtió en una estructura de poder, y llegó a los Estados Unidos y se convirtió en un negocio. Esa fue la realidad del peregrinar cultural del evangelio, en pocas palabras. Y es que hoy nos encontramos con una versión que el apóstol Pablo, como le diría a los Gálatas, si un ángel del cielo o aún yo mismo os anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. El tema es que eso no es evangelio. El tema es que decirle a una persona que el dinero es el antecedente de un milagro, eso que usted ha visto reiteradamente en Enlace, y que tristemente hay que denunciarlo, hay que decirlo, porque si su pastor no les dice que usted se expone a un riesgo espiritual con eso, allí no se lo van a decir a usted. Pero yo tengo la responsabilidad moral, ética, espiritual y ministerial de decirle de que no es el dinero suyo el que va a garantizar el milagro que los grandes jerarcas del evangelio contemporáneo vaticinan como una suerte de mercadería de la fe. No son los $1,000 o los $10,000 o la ofrenda que duele la que va a justificar un milagro en usted. Y con esto no estoy negando lo que dije la semana pasada, que esa es en retórica el argumento de espantapájaros que los detractores de la sana doctrina tienen. Dicen, no, pero es que tú no crees en la prosperidad, tú no crees en la bendición, en la provisión, tú no crees en la retribución que Dios puede brindar a la ofrenda, al sacrificio. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy y creo con todo mi corazón que Dios va a bendecir al dador alegre y Dios lo ama. Yo creo que Dios va a dar provisión y semilla al que siembra, y que el que sembró escasamente, escasamente sembrará, cosechará, y el que sembró abundantemente, abundantemente cosechará también. Hay principios y preceptos bíblicos que no podemos negar con esto. Lo que la Biblia sí condena es que usted haga del evangelio una mercancía y la convierta en un instrumento de intercambio mercantil y comercial. Una sanidad tiene un costo. Traiga su ofrenda y Dios va a obrar. Cuando usted pacte económicamente, ese concepto de pacto es herético. Es una absoluta herejía. Y yo quiero hablar de estas cosas y siempre las hablo, porque aunque ustedes no lo crean, mis queridos hermanos, yo los tengo a ustedes aburridos con este tema, pero hay ministros del evangelio que dicen que yo soy un ministro de la prosperidad. ¿Y qué les parece a ustedes? Del Kingdom Now y del G12. En esta ciudad que dicen que yo soy del G12, porque han visto la prosperidad de esta iglesia, han visto este templo maravilloso que Dios nos regaló, y lo único que se les ocurre es que yo les estoy metiendo la mano en el bolsillo a ustedes. Y creo que también porque tenemos una particular perspectiva de la música. Por ejemplo, aquí se han entonado canciones de Juan Luis Guerra que ellos consideran que es poco menos que una herejía, y por eso pues ellos están ya coqueteando con el mundo y eso de alguna manera. Y bueno, yo veo que esas canciones son extraordinarias y no tienen nada de malo el empleo. Es más, algunos de los himnos que ustedes tienen hoy como canciones solemnes, los Wesley tuvieron problemas en llevarlas al púlpito porque algunos las consideraban como libertinas. Esa, Hallé un buen amigo, la música original era de un cabaret. Esa música de piano, ¿verdad? De Hallé un buen amigo, era la que se usaban en el viejo oeste, en los cabarets del viejo oeste, y muchos tuvieron problemas y reticencias en usarlo como instrumento de culto. Lo que hoy es solemne, en aquel momento era un escándalo. Bueno, y yo me sigo gozando porque en el cielo no hay hospital. No tengo ningún problema con eso. Pero yo tengo que enfatizar estos aspectos porque tengo una comunidad de detractores y tengo otra gente que me ha preguntado, ¿cuál es el problema tuyo con este evangelio, chico?
¿Cuál es el problema tuyo con este evangelio? Y me han preguntado así, y bueno, y como va a quedar un registro y yo sé que ellos lo ven, voy a dar algunas ilustraciones. Tengo un taller pendiente para hablar de mis dificultades doctrinales con el movimiento apostólico y profético. Eso lo voy a tener y lo vamos a dejar en un registro. Y como todo lo que hacemos en la fe tiene que ser sujeto a la evaluación de la palabra de Dios, si lo que yo digo está mal, demuéstrenmelo con la Biblia, no con un sueño o con un arrebato místico. No, es que yo siento que esto es distinto, no. A la ley y al testimonio. Porque si Dios nos deja sujeto a los sentimientos de la gente, yo puedo sentir muchísimas cosas distintas a las que usted siente. Pero tenemos un canon, una norma objetiva, que nos sirve de referencia para evaluar si estamos examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe. Y la única forma de usted evaluar si está en la fe es a la luz del reflejo de la palabra de Dios. Pues si yo no puedo poner mi opinión en versos bíblicos, yo no debería tener esa opinión. Pero lo cierto es que este movimiento mercantilista, y siempre tengo que decirles, ¿por qué el pacto o los pactos que en enlace se proclaman, yo no puedo compartir esto en términos teológicos? Permítame definirle y por qué estos conceptos financieros son tan importantes tenerlos presentes. Si usted particularmente ve a la Real Academia Española, en la Real Academia Española usted puede encontrarse con algunas definiciones que son la norma lingüística de nuestro idioma, la norma lingüística de nuestro idioma. Cuando usted busca la expresión pacto, usted va a encontrar en la Real Academia Española que el pacto es el acuerdo o convenio que se realiza entre dos partes en donde la observancia del contrato es de mutua obligación. Es decir, cuando usted dice que usted va a entrar en un pacto con Dios porque le está ofreciendo dinero, en vocabulario castellano, en la lengua de Cervantes, usted está diciendo de que Dios está obligado a cumplirle a usted. Eso es lo que nuestro idioma nos enseña. Así que cuando los grandes jerarcas y líderes, ¿verdad?, con mayor proyección mediática del evangelio latinoamericano dicen que así del tamaño de su ofrenda es el tamaño de su fe, esta gente está diciendo de que tan pronto usted dé el dinero, Dios se ve comprometido a hacer lo que usted le pide. Porque está obligado a la mutua observancia. Eso es lo que se está enseñando en la lengua de Cervantes. No, que yo no quise decir eso. Bueno, en nuestro idioma eso es lo que un pacto significa. El problema es que Dios no está obligado contigo, ni conmigo, ni con nadie. Él no tiene que hacer lo que yo le digo. Él es el Rey soberano y yo no le tengo que decir a Él lo que Él tiene que hacer con el dinero que después de todo es de Él. ¿Qué le puedo yo dar a Dios que no sea de Él? No, es que le di $10,000 míos, eso no era tuyo. En vocabulario bíblico, tú eres un mayordomo. Tú no puedes nunca comprar a Dios. Además es un asunto absolutamente herético. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 8. Lo voy a volver a decir porque, mis queridos hermanos, me sorprende que esto todavía no esté claro. Y ustedes podrán entender que con algunas conversaciones en 3 semanas esto yo tenga que aclararlo para que quede de una vez clara nuestra posición como iglesia y en este caso, en mi opinión, como ministro del Evangelio. Capítulo 8. Verso 18 del libro de los Hechos, dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿No es eso lo que está promoviendo Jonás en este momento, mis queridos hermanos? Si tú traes un dinero, Dios te va a dar un milagro. Si tú sellas un pacto con Dios, Dios va a darte lo que tú le pides. Pero miren lo que está diciendo acá. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Cash Luna dice que él hizo lo correcto. Lamento que no tengamos ese video aquí de una vez, pero eso va para el taller. Cash Luna dice que Simón el mago hizo lo correcto al ofrecer dinero. Que el que estaba equivocado era Pedro. Y miren lo que dice acá. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe lo que la expresión don significa? Regalo. Usted no le puede comprar un regalo a Dios. Usted no le puede comprar una sanidad a Dios. Usted no le puede comprar la salvación a Dios. Usted no le puede comprar nada a Dios. Porque mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El antecedente de tu milagro es la fe. El justo por la fe vivirá. A su nombre sea la gloria. Y hasta esa fe es un don divino. Porque no pudiera yo creer a Dios si Él antes no me ilumina. Así que yo hasta lo que hago, el querer como el hacer, viene de su buena voluntad. A su nombre sea la gloria. Así que Pedro tenía que reprender a un sujeto que en su mentalidad terrenal, en su mentalidad mercantilista, era un brujo antes de ser cristiano. Y yo me imagino que a los que fueron brujos antes de ser cristianos, este concepto les fascina. Se parece a lo que viviste y tu carne saborea esa experiencia. Chico, yo puedo controlar a Dios. Algún predicador me lo tenía que decir. Yo le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Después de todo yo le pagué. Y Pedro lo puso en perspectiva y le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dios mío, ¿a dónde ha llegado el evangelio de hoy? Que decir la palabra de Dios suena a herejía. Decir lo que la palabra dice le parece extraño a la iglesia. Pero tenemos que decir algo. El antecedente de la venida de nuestro Señor es que sin duda alguna se va a manifestar la apostasía. Y quizás la evidencia más clara de que nuestro Señor está más cerca que nunca es el desvarío, la desorientación abierta en la que tristemente gran parte de la iglesia contemporánea hoy se encuentra. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Así que este tema es un tema muy sensible y quizás el tema que más nos ha expuesto al descrédito social. Es el tema que ha polarizado la pastoral, es el tema en la que los que por supuesto han visto en esto una fuente de ganancia, al igual que Anás y Caifás, van a tener con una visión de sospecha a los pastores que predican en contra de ese movimiento. Aquellos que han tenido el templo como una mercancía y a los que hay que voltearles la mesa una vez más a una costa de nuestras vidas. Porque quizás eso es lo que nos espera, pero sería un acto de absoluta cobardía si por temor a que nos suceda algo no decimos lo que tiene que decirse, porque hay de mí si no predicase el evangelio. Entre tener a ellos de enemigos y tener enemigo a Dios, yo prefiero tenerlos a ellos de enemigos. Yo le tengo mucho miedo a Dios. Yo le tengo mucho temor a ese Dios, porque ese Dios se fue. Yo prefiero caer 1000 veces en las manos de ellos que en las manos del Dios de ira. Así que los cobardes tienen una parte, tristemente, en la lista de Apocalipsis para el lago de fuego y azufre, primero incluso que los adúlteros. Es tiempo de la valentía, donde la iglesia tiene que hablar el evangelio con todas sus letras para poder ser sal y luz de las naciones. Bueno, y como este es un tema tan sensible, yo he querido fijar esta posición y quererles decir que el evangelio no está en oferta. El evangelio y los milagros no se consiguen con dinero. Usted no va a conseguir un favor divino, a pesar de que quizás esto puede ser muy seductor. Usted no puede manipular a Dios con su dinero. Usted trajo una ofrenda a la iglesia, hágalo con desprendimiento y generosidad. Dios se encargará de hacerlo. Y miren, hay ejemplos. Por ejemplo, Pablo escribiendo a Timoteo en la iglesia de Éfeso, si me acompaña un momentito,
en la iglesia de Éfeso, que era la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, en el capítulo 6, verso 17, se puede ser rico y ser cristiano, porque este es otro tema, ¿no? Los políticos han polarizado la experiencia de que ser rico es malo. Ser rico es malo. Y alguno diría, ya Jesús lo había dicho. Si, según la Biblia, decía Lee Primera, si un rico es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y decía Lee, de acuerdo. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas siguen trabajando, pero el que está gozando es el bachaco fondillú. El bachaco fondillú. ¿Lo han escuchado? Ali era tremendo. Él decía, pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos y se olvidan de Jesús. Las hormiguitas siguen trabajando, pero el que está gozando es el bachaco fondillú. Y claro que la canción tiene un tono herético, así como tendría un tono herético aquella de Atahualpa Yupanqui cuando decía en la oración del campesino, hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Y lo decía ya con un tono irreverente, casi como el de Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré a ti, tú no escucharás? Fíjense el sentido maravilloso de esta carga social extraordinaria que el Evangelio no, políticamente incorrecta, porque no es la oración muy piadosa de un hombre, y yo creo que estas preguntas que se hizo el mismo Alí, cuando en la canción de Flor y Seferino, él decía, no me impongan Padre Nuestro, porque el poquito de voz yo lo guardo para preguntarles a ustedes algo que me quema más adentro que la tos. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. ¿Por qué aumentan más los mercaderes del templo que los panes de Jesús? Son preguntas neurálgicas y que pueden polarizar la perspectiva política de un pueblo. Después de todo, el catolicismo tiene una perspectiva ad Lazarum de glorificación de la pobreza franciscana. El pobre es el que se glorifica y la glorificación del pueblo, del pobre, le exime incluso de la justicia. Algo que Renio Tolina, yo se los había dicho en otra entrevista, en otro encuentro, habíamos visto cómo en una ocasión dos entrevistadores de Acción Democrática le preguntaban a Renio Tolina, chico, pero ¿cuál es tu problema con los motorizados de Caracas? Y Reni le dice, chico, ¿no estás viendo cómo se brincan las aceras? ¿Cómo se tragan las rojas? ¿Cómo no respetan los pares? ¿Cómo están vulnerando las leyes de tránsito? Y le dice el otro interlocutor, no chico, ¿cuál es tu problema con los motorizados? Porque son pobres. ¿No te das cuenta que son pobres? Y a lo que Reni le responde, ¿y quién te dijo a ti que por ser pobre tú puedes romper el derecho? ¿De dónde viene la idea de que el pobre, o como pasó aquí en la avenida Manaure, llegamos el tío Luis Edwin y yo en una ocasión y vemos un bululú que estaban peleando unas personas y de repente vemos que salió un tipo y se había robado un poco de cosas de allí. Se robó unas cuestiones. Cuando se las robó, el argumento de él, yo soy ingeniero, y ¿acaso un ingeniero no puede robar? Yo soy ingeniero, y el problema que psicológicamente yo presumo estaba presente era que como había la exposición de un evento de vergüenza, él apeló a un elemento de identidad social, de dignificación social. Bueno, porque tú seas ingeniero eso no te exime de ser un ladrón. Hay gente muy brillante que son ladrones. Pero ¿cuál es el otro argumento? Una señora dijo, ¿no ven que es pobre? Él puede robar. Y este concepto, aunque ustedes no lo crean, está matrimoniado con la concepción hispánica de la justicia social. Por eso es que estos conceptos, si no lo tenemos en claro, vamos a tener desvaríos políticos también. Ser rico es malo. Vamos a hablarlo. ¿Será que la prosperidad terrenal no es algo que debe ambicionar el creyente? Porque todo parece indicar, desde esta perspectiva, que cualquier esfuerzo por la dignificación social y económica no está bien. Y alguien podría decir, bueno, el argumento ad Lazarum que matrimonió al Concilio de Trento, desde el Concilio de Trento, se le enseñó a la gente de que habían dos pecados veniales que no te llevaban a la condenación. Esos dos pecados veniales eran la mentira y el robo, si era por necesidad.
Y cuando en una cultura tú les dices de que el pecar robando o pecar hurtando, en este caso, el hurto, y pecar a través de la mentira si es necesaria, si tú lo enseñas desde un púlpito, alguien podría entonces decir, yo como funcionario público tengo necesidad. Y esta expresión de que el hurto no es pecado se puede traducir en el vocabulario criollo: no me deis, poneme donde hay. No me deis, poneme donde hay. Porque después de todo, esa es la comisión que yo cobro por no haber de todas las injusticias históricas que yo he sufrido. Yo puedo sustraer algo que me hace falta. Después de todo, el cura me dijo que eso no me lleva al infierno. Se hacen unas penitencias y se puede vulnerar el juicio divino. Y si digo una mentirilla, no hay problema si es necesaria. No, es un pecado no mortal, es venial. Y usted se da cuenta entonces, esto puede explicar muchas cosas, como el púlpito hispanoamericano tuvo incidencia en nuestra viveza criolla. La viveza criolla nuestra es el reflejo de un púlpito que dijo que el hurto y la mentira no son pecados mortales. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ni los mentirosos ni los ladrones tendrán parte en el reino de los cielos. Es tan pecado como un adulterio. Es tan pecado como la fornicación. Es tan pecado el hurto como el robo a mano armada. Así que en vocabulario ético, estos pecados usted no los puede decir, este es menos pecadito que este. No. Nuestra concepción de la riqueza ha sido desfavorable, entre otras cosas, por esta interpretación, ad Lazarum, de glorificación del pobre, gracias a las tesis franciscanas y a la forma en la que se instauró en el Concilio de Trento, en el púlpito hispanoparlante y en gran parte de la visión católico-romana. Los pueblos del norte de Europa y del norte de América interpretaron de que la prosperidad podía ser legítima si era honrada, si era producto del trabajo duro. Y Dios podía bendecir a los ricos, porque aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice lo siguiente: a los ricos de este siglo, caramba, habían ricos en esa iglesia, habían ricos allí, manda que no sean altivos. El problema de las riquezas y el problema del conocimiento es el mismo. ¿Cuál es el problema del conocimiento? La soberbia. El conocimiento envanece, dice la Escritura, mas el amor edifica. La persona, si no tiene entrenamiento espiritual, puede entender su valor cultural como un elemento para mirar por encima del hombro al resto de la gente. Y por eso en nuestros pueblos latinoamericanos, fundados desde una perspectiva positivista, donde el conocimiento es equivalente a estatus, desde México hasta la Patagonia con Faustino Sarmiento en la Argentina, el conocimiento y sobre todo el científico es el que te da mayor esplendor social. Por eso ustedes ven canciones denigrando al analfabetismo, como por ejemplo la de los clásicos de la provincia colombiana. ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Y se denigra eso como si fuera una de baja condición. Pues alguien que piensa así está ensoberbecido, porque la Escritura nos enseña que el que menosprecia a su hermano, de alguna manera está pecando en su corazón. No podemos hacer acepción de persona. El conocimiento puede ponerte altivo y los bienes materiales también. Pareciera que cuando usted tiene dinero, usted dice, yo tengo el control. Yo no necesito orar por provisión, yo la tengo. Yo no necesito orar por protección, yo la pago. Yo no necesito orar por un techo, yo lo tengo. Es más, yo soy el que administro y aún puedo dar. Yo no tengo nada que pedirle a Dios. Hay un riesgo enorme en la prosperidad que nos advierte Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio. No vaya a ser que se aumenten tus vacas, tus ovejas y tu ganado, y tú digas en tu corazón que fue la fuerza de tu brazo la que logró todo eso. Y luego Moisés dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que te hizo pasar por un desierto terrible y espantoso,
donde habían serpientes y escorpiones ardientes, donde no había comida, sino que te alimenté con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de mi boca. Y para que tú entiendas que yo soy el Dios que te da la facultad para crear las riquezas. Si yo no estoy en la ecuación, va a ser estéril tu esfuerzo, y lo que tú consideras una bendición va a ser tu peor escollo para una auténtica vida espiritual. Porque el antecedente de tu caída siempre será la soberbia. Ese mito de la autosuficiencia, ese mito de la autogestión espiritual, yo soy el que puedo, en mí está el poder, yo tengo facultades. ¿Quién te dio esas facultades? Hermanos, somos muy débiles. Usted no es más débil y usted quizás, ¿sabe cuál es la peor condición de un hombre? No es estar mal, es ni siquiera saber que está mal. El problema, como decía Cantinflas, ahora estamos mejor que antes, porque antes estábamos mal y requete mal, pero ahora estamos peor, pero por lo menos lo sabemos. Y eso en verdad da una ventaja, reconocer que se está mal, que somos débiles. Hermano, usted sabe lo frágil que usted es. Yo ayer me entrevisté con un joven de menos de 30 años que le dio una ACV. Y yo me preguntaba, uno se espera que este tipo de accidentes cerebrovasculares solamente estén presentes en personas con ciertas edades, ciertos estados metabólicos, no en una persona delgada, atlética, con menos de 30 años, joven, en la lozanía de su edad, de su vida, y verse así. Me llamó poderosamente la atención cómo de alguna manera en Primera de Samuel, capítulo 24, ustedes van a encontrar otro pasaje maravilloso. Bueno, ya que lo dije, vamos a leerlo. Pero usted podrá verse allí reflejado, podrá ver algunos aspectos extraordinarios de la vida de David, en donde esa no es la cita. Les estoy dando la cita del sacrificio. Ahorita les doy esta. Donde David dice que Saúl lo perseguía todos los días, pero no lo pudo alcanzar porque Jehová no lo había entregado en su mano. Es decir, todo el aparato represivo del Estado estaba persiguiendo a David, pero no podía el Estado echarle los ganchos a David porque Dios no lo había entregado. Esto significa que ni el mejor esfuerzo terrenal del hombre puede concretarse si la voluntad de Dios no le brinda su aprobación y su anuencia. Aquí tenemos entonces a un Pablo diciéndole a Timoteo que no sean soberbios, que no crean en el mito de la autosuficiencia, que no crean que fue su esfuerzo el que lo logró, porque ni todo el esfuerzo de Saúl pudo capturar a David, ni todo el esfuerzo de potencias extranjeras pudieron sitiar a Israel cuando yo lo impedí. El que da la orden soy yo. El que adelanta el esfuerzo, el que premia, el que da, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, soy yo. Y mira lo que le dice a los ricos: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Oye, me encanta esta perspectiva. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y usted puede disfrutar de lo que Dios le ha dado. Lo que usted no puede poner es su esperanza en esas cosas. Porque si usted pone la esperanza en los bienes materiales, usted es una persona avariciosa, y la Escritura dice que la avaricia es idolatría, y los idólatras no tendrán parte en el reino de los cielos. Ahora, si los bienes terrenales te van a ser un escollo para tu comunión con Dios, un buen padre siempre le va a quitar a usted lo que puede ser un escollo para la comunión con su vida. Y por eso Pablo tiene que enfatizar a los ricos de la iglesia de Éfeso que les manden que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Aquí nos encontramos entonces que la riqueza que es condenada por Jesús es la riqueza que viene producto de la explotación. La riqueza que no tiene un fundamento ético. La riqueza que Santiago sí denuncia, y miren qué maravilloso anticipo a las grandes tesis de la justicia social, si es que podemos, para nada que ver con las tesis marxistas, pero aquí podemos ver una evidencia de una crítica de la injusticia social en el siglo I de nuestra era. Esto no es el Capital de Marx, ni estamos hablando de las tesis de Proudhon y las comunas de París, no, estamos hablando de una perspectiva bíblica, ética de la justicia social. Miren lo que estaba pasando allá. Y esto es algo que no podemos olvidar. Capítulo 5 del libro de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Serán estos mismos ricos los ricos a los que habla Pablo en Timoteo? No. Este rico es reprendido porque la fuente de su riqueza fue esta. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido, y el moho testificará contra vosotros, y devoráis del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí está el fundamento de esa riqueza. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tú no puedes tener un trabajador que el salario no le permita vivir. No puedes. Claro que en las condiciones de libertad civil, el salario es el equivalente a un pacto. Tú estás allí porque después de todo libremente lo has elegido. Y pueden haber otras ofertas donde tú puedes encontrar mayor esplendor social. Ya vamos a ver cuáles son las estrategias bíblicas para salir de esa crisis. Pero hoy quiero enfatizar el aspecto lesivo, inmoral de la riqueza. ¿Cuándo la riqueza es inmoral? Cuando se está sustentando en la explotación del hombre por el hombre. Cuando tú con desmérito retienes el salario del trabajador, lo explotas, denigra su condición, y aquí el Señor dice: clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, la cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Dónde es inmoral la riqueza? Lo que estaba pasando en una hacienda del estado Zulia, donde habían obreros que trabajaban, y cuando llegaba el tiempo del pago y la gente iba a buscar su dinero, ¿cómo no? Ahí está su liquidación. Cuando agarraban el dinero y iban de espalda, lo recibía un disparo en la espalda, y tenía un cementerio en la hacienda, el que trataba de buscar alguna suerte de reivindicación laboral. La historia está llena de eso. La historia de la esclavitud es esa. Esa vergüenza para nuestra cultura tuvo como antecedente la ambición terrenal del hombre. Y el Señor no puede bendecir a un rico así. Lo único que le espera a un rico en esas condiciones es el juicio. Disfruten lo que están disfrutando. Los ricos que hoy están disfrutando del dinero de la injusticia, el libro de Lucas dice que eso es lo único que ellos van a disfrutar. El único cielo que tú vas a disfrutar es el que hoy temporalmente disfrutan con sus riquezas mal habidas. El peor infierno que un cristiano va a vivir es el que hoy está viviendo a través de las privaciones y quebrantos que hoy ha tenido que vivir. Pero el único cielo que los ricos opresores tendrán será el que hoy están disfrutando temporalmente en las manos de un Dios airado,
que va a obrar con justicia, porque el clamor de estos obreros ya ha subido a los oídos del Dios de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice allí. Se han comido y han maltratado, el obrero no le han pagado, está pasando hambre, tú vives en deleites y el obrero está siendo oprimido. Miren lo que debe hacer el cristiano frente a la agresión. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A su nombre sea la gloria. Esperemos en Él. Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Y que ojalá en medio de la austeridad, del quebranto, del subempleo que usted hoy está viviendo, usted pueda ver cómo Dios le proveyó en medio de la escasez y usted tenga formidables testimonios que dar a sus hijos, a sus nietos, de cómo en medio de la precariedad, de la austeridad, Dios llenó las vasijas de aceite en su casa y no faltó nada, no por nuestras competencias, sino por su misericordia y su bondad. Así que podemos dar testimonio de eso. Lamentablemente, los que piensan que pueden torcer nuestro derecho tendrán una experiencia muy distinta. Es lo que enseña la palabra del Señor. Veamos entonces. Esto sin querer se convirtió en una predicación, la introducción. Ahora voy a empezar a predicar. Se asustó, ¿no? Se asustó. Pero hoy voy a tocar otro punto más. Vea, estoy respondiendo a la gente que me inquietó con algunas de sus preguntas y yo tengo el deber de presentar defensa ante todo aquel que demande razón de mi esperanza. Porque tenemos los dos extremos. O soy de la prosperidad del G12, otros dirían que yo soy un fascista. Un fascista. Pastor es fascista porque enseña de que se puede a través del trabajo, el ahorro, lo que dice aquí el apóstol Pablo, la riqueza no es mala si tiene un origen honesto, y eso lo acabamos de ver, porque Pablo no le va a decir a los ricos entonces que convivan con la iglesia si están en pecado. Lo que les está diciendo es que sean generosos y que no pongan el fundamento de su esperanza en ellas, pero Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia también para que las disfrutemos. Así que es posible que ese bienestar forme parte de nuestra experiencia. De hecho, los países del norte de Europa, los países donde la reforma protestante logró consolidarse como experiencia cultural, Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, nos demostró de que la ética calvinista, la ética del trabajo, la ética que vio el trabajo no como un castigo divino, como lo dijo el Concilio de Trento, porque esta fue la perspectiva que tuvo también el Vaticano por muchos siglos, de que el trabajo era una maldición. Y la corona hispánica llegó a afirmar de que eso era oneroso, el trabajo manual. No, chico, ¿cómo te vas a ensuciar las manos? Eso es de hombres poco dignos. Los hombres gallardos y los hombres de esplendor social no se ensucian las manos. Mientras que en la reforma protestante cualquier forma de trabajo era dignificante. Manual, intelectual, académico o de obrero, no importaba cuál era el origen de la fuente de la ganancia, el Señor nunca dijo de que el trabajo fuera una maldición. Lo que los teólogos reformados le demostraron al Vaticano, sobre todo Calvino en sus cartas con el cardenal Soteldo, era que el trabajo de ninguna manera debe ser interpretado como una maldición. Si Dios puso a trabajar a Adán antes de la caída, para que labrara el huerto, para que lo trabajara, para que lo metabolizara. Así que el trabajo no pudo haber sido una maldición. Si Dios lo delegó antes de su caída, al igual que la reproducción sexual no es pecaminosa, porque Dios los mandó a reproducirse antes de la caída, el trabajo tampoco lo es. Y las perspectivas del trabajo que se tuvieron en el norte de Europa fueron muy distintas a las que se tenían aquí. Y ya ustedes pueden ver la diferencia. Es abrumadora la diferencia en términos culturales y económicos. Los países más prósperos del mundo
tienen un origen protestante. Duélale a quien le duela. Y los países con más premios Nobel del mundo son judeo-cristianos. Judíos, el pueblo judío es el pueblo con mayor número de premios Nobel per cápita del mundo. Y los judíos que han ganado premios Nobel fueron los que vivieron en territorio protestante. Los que han tenido a la Biblia como norma infalible de fe y de conducta. El 87% de esos premios Nobel son judíos y cristianos. Y el otro 13% se lo reparten a agnósticos, ateos y otros que no creen en Dios. Así que la ciencia bien entendida tiene un origen también divino, porque toda verdad tiene un origen en Dios. Así que podemos ver que el fundamento del esplendor cultural, social, económico, educativo de nuestros pueblos está en estos principios. La semana pasada hablamos de cómo honrar a Dios con nuestros bienes es un fundamento inconmovible del bienestar. Y cómo desoír y no atender al precepto divino de honrar a Dios con nuestros bienes puede ser una carga onerosa para nuestro bienestar espiritual también. Nuestra vida espiritual, vimos cómo en el antiguo pacto el profeta Malaquías reprendió al pueblo y les dijo: malditos sois con maldición la nación toda, porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Traes todos los diezmos al alfolí. Y este Dios promete enviar bendición, abrir las puertas de los cielos, reprender al devorador por ellos, y hay un conjunto de promesas. Vimos al profeta Ageo diciéndoles: ustedes siembran mucho y recogen poco, lo que recogen lo echan en saco roto, porque cada uno de ustedes corrió para su casa y ninguno quiso atender la obra ministerial. Vimos en Deuteronomio, en Números, el orden divino preceptivo para la organización del culto. Y en el nuevo pacto, como la ofrenda voluntaria, como respuesta de un corazón conmovido por la gracia inmerecida de Dios, lejos de estar constreñido por necesidad o por obligación, debe dar con generosidad, porque el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. La perspectiva del Nuevo Testamento viene a consolidar lo que el Antiguo Pacto nos había enseñado. Nosotros no somos propietarios, nosotros somos mayordomos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el no querer bendecir y no querer extender la obra de Dios con nuestros bienes tiene una carga onerosa. Porque Dios ordenó que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Así como lo fue en la ley, también lo es en el nuevo pacto. Estos conceptos los estuvimos hablando y vimos cómo en Proverbios 3, 9, 10 Dios nos lo enseña. Pero existen otros principios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con referencia a cómo podemos resolver nuestra crisis económica? ¿Qué tiene que decirnos Dios? Y de aquí, como les digo yo, les dije hace unas semanas atrás, estoy recogiendo algunos pensamientos algunas ideas del pensamiento judío. Y por supuesto del pensamiento económico reformado, sobre todo el puritano, donde tuvo tanta influencia la concepción de la economía en los pueblos del llamado primer mundo. Miren lo que ellos interpretaban. Número 1, honrar a Dios con sus bienes. Ya lo vimos la semana pasada y hemos hablado ya bastante de eso. El otro aspecto que ellos interpretan como fundamento de la prosperidad es el trabajo duro, el ahorro y la inversión. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 22 acerca de este principio. Proverbios capítulo 22 nos dice algo muy interesante. Capítulo 22, verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué les parece? La diligencia, el trabajo duro. Aquí la perspectiva bíblica es que el hombre diligente, solícito, va a tener bendición divina. Nos lo dice luego y nos lo reitera en el capítulo 23 con una antítesis. ¿Quién no va a prosperar? Miren quién no prospera. Capítulo 23, verso 20. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos.
Una de las instituciones que debemos fortalecer desde la iglesia es que Dios bendice el trabajo. Dios bendice la mano diligente. Y vas a estar junto a los reyes si tú trabajas. Si en lugar de esperar que alguien haga algo por ti, de que te salpique algo que cayó de las mesas de la opulencia, que cayó algo por acá, no, chico, usted clame de rodillas y dígale al Señor: dame sabiduría, toma mis manos, dime qué debo hacer yo con ellas, y bendice y prospera la labor, porque con diligencia lo haré y voy a invocar que tu gracia me asista. Y este Dios está comprometido a ponerte junto a los reyes, no ante los de baja condición. A su nombre sea la gloria. Miren lo que más nos dice el Señor. Honra a Jehová con tus bienes, el trabajo duro, el ahorro y la inversión. Hermanos queridos, deber es malo. Endeudarse es malo, no se endeude. ¿Saben cuál fue uno de los grandes problemas de nuestros pueblos? Se endeudaron. Y esto ya la Escritura nos lo advertía claramente. El Señor nos decía cosas formidables en el capítulo, seguimos en el capítulo 22, y tenemos aquí preceptos extraordinarios. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ya nos lo había dicho ahí el Señor. El rico, verso 7 del capítulo 22, se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Usted pierde su libertad económica y política cuando usted debe. Estamos ante una clara evidencia de que si nos endeudamos, nos esclavizamos. Trabaje duro, ahorre y no se le ocurra endeudarse. Porque cuando usted se endeude, usted va a tener que ceder a principios que luego van a comprometer su vida espiritual. ¿Se están dando cuenta hasta dónde pueden llegar estas implicaciones prácticas? Son implicaciones que no podemos sostener, mi querido hermano. No podemos sostener. Trabajo duro, ahorro e inversión. Cuando hablo de ahorro, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la idea de que, bueno, el dinero es para gastarlo, y tenemos una muy mala concepción de la economía porque no hemos discernido entre lo que es un auténtico pasivo y lo que es un activo. Nosotros hacemos énfasis en cómo generar bienestar, pero no en cómo generar riquezas. Si usted, en lugar de comprarse el iPhone, ¿por dónde va el iPhone? ¿Por 12 o 13? ¿O 14 o 500? Yo no sé por dónde irá. Por el 12. Imagínate. Yo me quedé, muchacho, en el 2015 por ahí. Lo cierto es que si nosotros, en vez de comprarnos un iPhone 15, invertimos en otra realidad o en un carro solamente para paviar. Imagínense que yo se me meta en la mente: chico, yo quiero que la gente vea que yo prosperé y me voy a comprar un Ferrari y la voy a andar por Coro runruneando en todo ese Calembero hueco. Imagínense un Ferrari aquí, imagínense eso. Ya nada más por aquí lo dejo estripado en la primera cuadra. Pero yo quiero andar en mi Ferrari, pues, para que la gente vea que yo, ¿cómo no? Este tiene ya estatus. Él es el gringo de la calle al sol, como le dice. Él tiene su Ferrari. Amén. Y yo escalembo ese carro, y a lo que caiga en el primer hueco ya le partí el primer caucho o el primer ring. Y en la Morón Coro también dejé el babero pegado en un bache. Yo, en lugar de tener una riqueza, estoy perdiendo de alguna manera poder económico. Si en lugar de comprarme el Ferrari me quedo con mi calembito, y en lugar de comprar el Ferrari monto un negocio, y que ese dinero que no me sirve para ostentar un símbolo de estatus, yo lo empleo para generar las ventas de otra cosa, yo estoy entonces generando la mejor forma de ahorro, que es la inversión. No es pensar, nosotros tenemos la idea, bueno, ya yo estoy bien,
me compré un televisor grandote, puse un aire acondicionado y tengo un carro nuevo en el garaje. Yo creo que tú no tienes garantías de estabilidad económica porque tú tienes pasivos que generan gastos, pero tienes algún activo que te esté generando riqueza, algún negocio, algún emprendimiento, alguna realidad que en lugar de tú gastarla te esté generando a ti un bienestar. ¿Por qué no nos olvidamos un momentito del estatus y empezamos a pensar de una perspectiva más pragmática? En vez de yo querer demostrarle a la gente que no me interesa lo que yo no soy y decirles que yo soy un jerarca, aunque yo no sé qué me quiero creer si voy a estar ostentando un símbolo de estatus. En vez de ostentar y de oxigenar esa dimensión mórbida, yo me quedo en un aspecto. A mí un carro es algo que me lleva de punto A a punto B. Y si me lleva con aire acondicionado, gloria a Dios. Pero mi definición de vehículo es algo que me lleve de punto A punto B de manera eficiente. Lo demás es lujo. Si yo ese lujo lo sustraigo y monto un negocio, ¿no creen ustedes que estoy emprendiendo, estoy invirtiendo de manera más sabia? Creo que la única manera, y fíjense cómo la iglesia, mis queridos hermanos, yo tengo que darle el crédito de nuestro edificio al Señor. Nosotros como iglesia teníamos, el lugar donde estábamos era un garajito metidito en la calle Garcés, a la altura del Indio Manaure, pero por la calle Garcés. Ahí está un Autoperiquitos ahorita. Era un garaje chiquitico, bien bonito, tenía su aire acondicionado, todo, pero no era nuestro, no teníamos nada. Este terreno estaban a punto de quitárselo a la iglesia y muchos hermanos decían que aquí no se debería invertir ni un centavo en este terreno, que era el basurero de toda la comunidad. Este era un basurero, aquí se sacaron más de 30 camiones de escombros. Esta era la antigua escuela de música Elías David Curiel. Por la misericordia de Dios nos dijeron, tienen hasta este año para construir. Yo llegué en el mes de agosto y tuvimos que construir, esto se le delegó a Fernando, mi cuñado, hizo la parte de atrás con unos amigos y pudimos rehabilitar por lo menos la permanencia en este terreno. Lo único que era nuestro eran unas vigas doble T que estaban aquí en la mitad del terreno. Se pasaron para atrás y se construyó lo de los niños. Pero cuando empezó la construcción de esta iglesia, yo me preguntaba, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque tengo que decirles, mis queridos hermanos, que a mí el Señor no me dejaba dormir. Yo le contaba a los hermanos, el Señor me está hablando y me dice que construyamos el templo. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar esos recursos? Si no tenemos nada. Esta es una iglesia modesta. Éramos 4 gatos aquí nada más. Yo decía, pero es que hay que hacer el templo, hay que hacer el templo. Y yo, Dios mío, ¿de dónde será esto mío? ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué yo no puedo dormir en esta? Y me acostaba y el tormento del templo. Y yo le digo a Edwin y a la hermana Lourdes, hermano, vamos a construir el templo porque yo quiero dormir. Yo quiero acostarme, muchachos, esto no me deja dormir. Y yo en nuestra precariedad decía, vamos a hacer una carpa, como la que tenía mi pastor en los años 80. Una carpa azul y blanca, y Edwin y la hermana Lourdes siempre entusiastas. ¿Cómo no, pastor? Aquí vamos. Y yo empecé a hacer hasta los huecos imaginariamente y caminaba así. Aquí me hacen un hueco. Y caminaba para otro lado. Aquí me hacen otro hueco. Y hermanos, providencialmente lo que caminamos por fe es lo que hoy es los fundamentos de este templo. Recuerdo yo que estábamos preguntándonos, ¿qué es el patrimonio con el disponemos? Y adivinen qué era lo que teníamos aquí. 2 clavos oxidados que estaban pegados en la mata esta de olivo. Un clavito de ese lo mandé a quitar. Tiene una historia célebre porque una vez que fui a pedir la visa americana, yo le estaba peleando con Andreina porque no se había quitado los zarcillos. Y la cadena, quítate eso, no nos van a dar la visa por tú tener esto. En el detector de metales hasta los Boy Scouts nos van a parar aquí, muchachos. No, quítate eso, no, quítate las prendas, tal. Y les decía que se quitaran las prendas, tal. Cuando llegamos allá y pasa mi cartera, el detector de metales empezó a chillar, muchacho, como una ambulancia. Y yo, ¿qué hay ahí metido? Y no hay nada, muchacho. Cuando me dice, aquí hay un clavo con una punta aplastada. O sea, y esto con la paranoia terrorista, creían que yo tenía un clavo aplastado, será para matar al interlocutor mío allá, muchacho. Entonces, usted agarra ese clavo y lo pone fuera de esta embajada. Yo salí como un muchachito regañado así.
con el clavo y nos negaron la visa, Andreina llorando. Eso fue un desastre, muchachos. Pero ese clavo que fue el fundamento de nuestra bendición, porque era lo único que teníamos para hacer esta iglesia. Yo sacaba ese clavito, este era el patrimonio para construir este templo. Hermanos, y cuando Dios invita, Dios paga. Dios ordenó que tuviéramos nuestros propios negocios. Primera de Tesalonicenses 4:11, miren lo que dice acá. Y aquí es interesante que usted pueda emprender, ¿por qué no? Y usted se ocupe de este tipo de cosas para que usted vea cómo Dios lo puede bendecir. Ya le voy a seguir contando el testimonio, pero quiero darle un estatus bíblico a lo que estoy hablando. Capítulo 4, verso 11. Que procuréis tener tranquilidad. Saben que generalmente por eso es tan importante la seguridad para la prosperidad económica, porque sin seguridad jurídica no hay prosperidad material. Por eso es tan importante que el Estado garantice seguridades para tener tranquilidad. Y es que el clima de la paz es el clima que favorece la prosperidad material. El Señor nos dice aquí, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Sabe que la expresión negocio tiene una feliz traducción castellana de la lengua latina? Negocio, cuando usted no está haciendo algo, ¿cómo se llama? Ocio. En latín, no tener ocio es nec ocio. Nec no, otium, ocio. Así que un negocio es no tener ocio, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Así que cuando dice aquí que nos ocupemos en nuestro negocio, le dice, ya deja de estar sentado, porque la pereza hace llover la techumbre, dice la Escritura en el libro de Proverbios. La pereza hace que se te caiga el kiosco. Así que ocúpate en los negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que si usted cumple este precepto, usted tiene garantías de que Dios va a honrar su palabra. En vez de comprarse el iPhone, ¿por qué no compra algo que pueda vender más adelante? ¿Y por qué no pone ese negocito que le va a permitir pagarle el iPhone después? Si los $120,000 del Ferrari, si es que eso cuesta, yo en lugar de comprarme un Ferrari, me compro un sedán normal y pongo un negocio que me genere $5,000 anuales después que he invertido $120,000. Esos $5,000 no me permitirán pagar el Ferrari que yo me quería comprar y ahora se está pagando gratuitamente con la inversión que yo hice. La mejor forma de ahorrar es que usted invierta, y eso lo entendimos aquí. Yo no tenía nada, pero empezamos por fe a dar pasos. Y dijimos, Señor, si tú nos mandaste a hacer esto, tú prosperarás nuestro camino. Mis queridos hermanos, hubo un día en que yo no tenía nada. Me acuerdo que estaban soldando allí los espárragos donde se iba a anclar luego, por supuesto, la columna, ¿no? Ahí son anclajes metálicos. El soldador estaba haciendo una soldadura especializada en un acero especializado, era bastante costoso, las hizo en todas estas, y yo no tenía un centavo, pero yo le dije, Señor, si tú dijiste que lo hiciéramos, tú vas a bendecirnos. Yo aquí entenderé si esto es mío o tú lo mandaste a hacer, porque yo a lo mejor he obrado con presunción. ¿Será que es que yo amanecí con las ganas de tener una iglesia grande y un templo bonito, y será esto mío? Pero si esto es mío, tú no tienes que estar obligado a hacer algo que es una apetencia personal. Yo entenderé que esto es tuyo porque después de todo me has comisionado. Llegó una ofrenda desde una hermana en Italia que fue la que permitió iniciar la construcción. Con esa ofrenda arrancó la construcción del templo. Y compramos el cemento, compramos muchas cosas. Muchos hermanos luego se sumaron, ¿verdad? Nuestro querido hermano Daniel Osorio tuvo una extraordinaria generosidad también, hermanos desde Maracaibo, mis tías, familiares, personas que sin saberlo, mis queridos hermanos, hicieron un esfuerzo inusitado.
Pero me acuerdo que ese día no teníamos para pagarle a este señor después que habíamos pagado toda la factura. Y yo dije, Dios mío, ahora sí llegamos a donde íbamos a llegar. Hermana Lourdes, ¿usted tiene dinero? No, hijo, ya yo se lo di todo lo que había aquí. Edwin, vos, tampoco, pastor, ya yo barrí con esta cuenta. Y yo dije, Señor eterno, y este ya va a terminar. Aquí había un cerro de Granzón y nos llamamos todos. Yo le dije, Andreina, vení, vamos a orar. Llamé a los ancianos, a los diáconos, vamos a orar, porque si Dios es el que está detrás de esto, Dios va a proveer. Y yo me fui, oré, Señor, si tú invitas, tú pagas. Aquí entenderemos si esto es tuyo o esto es nuestro. Y me fui por fe, qué arrebato loco, digo yo, al cajero del Banco de Venezuela. Yo era profesor de la Universidad Francisco de Miranda y ya había renunciado, yo no tenía ahí ya salario, habían 9 bolívares. Y yo dije, voy a meter esto por fe. El equivalente a lo que teníamos que pagar era el equivalente hoy a unos $1,500, si pudiéramos ponerlo en vocabulario de hoy, más o menos. Lo cierto es que habían 9 bolívares y yo dije, Señor, en tu nombre vamos a ver qué hay aquí. Cuando metí la clave, me dio exactamente el dinero que teníamos que pagar más los 9 bolívares. Y yo caí de rodillas y la gente me preguntaba que si yo estaba bien. Yo le decía, no, yo estoy mejor que nunca, muchacho. Porque nuestro Dios hoy ha abierto puertas y nos ha hablado y nos ha dicho una vez más que cuando Él invita, Él paga. Mis queridos hermanos, y llegué yo exactamente con el dinero que tenía que pagar. Llegué aquí con el dinero que teníamos que pagar y, mis queridos hermanos, yo esperé a que Él terminara. Mi preocupación es que Él terminara y yo no tuviera el dinero. Pero es que a mi pastor le pasó esto también. Construyendo la iglesia La Cruz en Maracaibo, llegaron los proveedores que él había fiado unos materiales y le dijeron, insiértese, te venció ya la fecha, tenés que pagar. Y llegaron ellos, ¿cómo no? Yo te tengo el dinero, siéntate ahí que ya te lo voy a dar. Y no tenía nada. Llamó a los ancianos, hermanos, nos están cobrando y no tenemos dinero. Oremos al Padre. Y oraron, Señor, provéenos, amén. Denle un cafecito, esperen ahí, ya vengo a traerles el dinero. Y salió para afuera, y cuando salió el pastor, abrió la puerta de la oficina, llegó un hermano y le dijo al pastor, pastor, me voy del país. Y aquí le vengo a poner la camioneta en sus manos, esta es mi ofrenda, no sé por qué, quiero darle esto a la obra. El Señor me dijo, tengo días y hay paz en mi corazón, quiero darle esto para la extensión del Evangelio en esta ciudad. Y el pastor recibió esto a la vista de los que habían orado allí mismo. Y con la boca en el suelo recibe las llaves. Y la gente, pero no le puedes pagar con la camioneta. El pastor dijo, ponémela ahí, ya Dios obrará. Hermano, el tipo dio la espalda y llegó otro hermano y entrando el pastor le dijo, pastor, ¿de quién será esa camioneta? Y el pastor le dijo, chico, ahora es de la iglesia. Le dijo, porque yo tengo días buscando una camioneta así para comprarla y no hay nadie que me la venda. ¿Usted me la vendería? Chico, aquí está. Y le puso las llaves en la mano y le entregó el dinero y no se habían terminado de tomar el café los proveedores cuando el pastor les tenía toda la deuda ya saldada. Porque mío es el oro y mía es la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Se da cuenta que los pastores no tenemos que estar inventando, traiga su ofrenda de $10,000 y Dios le... Tú no tienes que hacer eso, tú tienes que creerle a Dios. Si Dios invita, Dios paga. Y si no paga fue porque no te invitó. ¿Y qué haces haciendo algo que Dios no te ordenó? Pues todo lo que esta iglesia recibió, lo invirtió. Todo. Hermano, todo lo que caía. Recuerdo yo cuántos testimonios. Por eso nunca el pastor debe tener un bozal de la arepa. No, a este hermano no te metas porque es el que da buenas ofrendas. Y si está en adulterio, ni se te ocurra decir que está en adulterio porque se te van los diezmos de un empresario riquísimo. No, usted hable el evangelio con todas sus letras, haga lo correcto y deje lo demás en las manos de Dios.
Que a usted no lo mantienen los empresarios, usted lo mantiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Miren lo que pasó. Una de las hermanas más humildes de esta casa, que partió con el Señor hace poco, nuestra querida hermana Milagros. Recuerdo yo que yo amanecía, mis queridos hermanos, yo viví momentos de angustia profunda. Los días viernes teníamos que cancelar, y yo recuerdo, y amanecíamos con 20 bolívares, ¿te acuerdas, Edwin? 20 bolívares en el bolsillo. Es que hay testimonios para escribir un libro. Y me acuerdo en esa ocasión, teníamos que pagar otros, y yo me sentaba aquí, después que hicieron el púlpito, a orar allí, antes de que estuviera el techo, las paredes, y me cansé de ver momentos en que llegaban proveedores cobrando, diciéndome, ya voy en camino, pastor, para cobrar lo del cemento, o para cobrar lo de las cabillas, o para cobrar lo que tenía que cobrar. No lo teníamos. Y me recuerdo que orábamos allí, y llegaba un hermano y dijo, pastor, yo no sé por qué, pero esto el Señor me dijo que se lo diera en sus manos, y era exactamente lo que yo tenía que darle al proveedor. Lo increíble era que el que trajo la provisión y el que venía a buscarla se encontraban en el camino y se cruzaban. El hermano que trajo la ofrenda se cruzaba con el que venía a cobrarla, pero lo increíble es que siempre llegó primero la provisión, porque nuestro Dios es el Dios que le dijo al profeta Isaías, antes que a mí clamen, ya yo te habré escuchado. He aquí no está la palabra en tu boca y yo la he escuchado toda. A su nombre sea la gloria. Mire esto. Y en una de esas tantas tardes, memorables tardes donde pasamos aquí el día entero, comíamos, vivíamos aquí construyendo la iglesia. Recuerdo que teníamos que pagar 1000 bolívares, que era, hermano, bastante dinero. Me acuerdo que era bastante dinero. Y nadie tenía nada. Y lo increíble de ese día fue que una de las hermanas más humildes de esta casa, Dios le dio una provisión formidable de una manera que ella no esperaba, y lo primero que hizo ella fue traer su ofrenda al altar, y exactamente era lo que teníamos que pagar ese día. Lo que Dios me demostró es que el sostenimiento financiero de la iglesia no depende de la gente, no depende nunca de nosotros. Siempre va a depender de Dios y va a venir de lugares donde usted nunca se lo imagina. ¿Qué me iba a imaginar yo de dónde vino ese dinero que yo saqué de la cajero sin tener nada más 9 bolívares? Yo pasé angustiado, metabolizado. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde? Claro que Dios lo puede meter. Y yo llegué una vez a Maracaibo y me dice un pastor, chico, yo estaba orando por vos en una tarde, y él me hizo una invitación como de un año de anticipación. Y me dijo, y yo sentí de parte de Dios que vos tenías una necesidad muy grande. Y dije, chico, vamos a depositarle estos ahorritos, no voy a hacer que esté pasando aceite. Y depositó exactamente la pasada de aceite que yo tenía. Y pudimos honrar, y esa fue la explicación. Hermano, usted no tiene que preocuparse. Mi Dios suplirá todo lo que falte en su vida conforme a sus riquezas en gloria. Trabaje duro, esfuércese, ahorre, invierta y deje todo eso en las manos de su Dios. Haga lo que a usted le corresponde y ponga después eso en las manos de su Dios. Esa es la mejor manera de ahorrar, invirtiendo. Y hoy tenemos un templo que, si la Alfa y Omega del 2005 hubiera querido comprar este edificio, ¿cuánto creen ustedes que costaría este edificio comprarlo? Diría, si tuviera sencillo, la compro. No hay forma de explicarlo, y por eso no hay forma de que la gente crea que aquí no hay cobre, porque en verdad es un templo precioso que por la gracia de Dios lo recibimos. Ni siquiera fue nuestra habilidad gerencial. Yo le doy toda la gloria y el crédito al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios que abrió las ventanas de los cielos y hizo llover bendición hasta que sobreabundó, al trabajo diligente de cada persona. Me acuerdo que cada lámina de este techo tiene un nombre.
cada uno de ustedes y de los hermanos que hoy están en el exilio dijeron: yo compro una lámina para la iglesia, yo compro un bloque para la iglesia, yo compro una canasta, lo que haga falta de cemento, y Dios así lo hizo. Honra a Dios con tus bienes, trabaja duro, esfuérzate y sé valiente, y la mejor manera en que debes ahorrar es invirtiendo, no ostentando símbolos de estatus. Yo no veo la necesidad de comprarme, y disculpen, acá no, yo a lo mejor me veo muy empaquitinado ahorita, pero yo no tengo problema en comprar en Traqui. ¿Para qué voy a pagar una franela blanca? Me puse a ver en estos días en Instagram, una franela blanca pava, estaba bonita. Yo decía, pues si esto es una ovejita, chico, $100 y pico por una franela, por una marca. ¿Tú crees que yo le voy a dar ese calembe después de que uno... No, chico, comprátela de Traqui en $1 y ahorita está en 40% y te la sale en $0.50 y te compráis 10 franelas con la... ¿Para qué vas a andar con el... Es que está una Tommy y andas limpio? ¿Qué haces con una Tommy limpio? Andas con unos... Chico, comprate la ovejita y después te compras un carro. No andes ostentando símbolos de estatus para que la gente crea que vos no sois lo que no eres. Compre en Traqui. Compre en el Callejón de los Pobres. No estoy haciéndole propaganda a Traqui. Lo que le estoy diciendo es que no sea ostentoso. Me la compré en la Tommy. ¿Qué favor le hiciste al dueño de la Tommy? Qué mal gastado están esos cobres, muchachos. Cómprese su gusto si usted le prefiere, pero yo preferiría invertirlo en algo mejor, en algo que cumple la misma función. Así que sea sabio para la inversión. Sepa dónde debe tener activos y lo que es un pasivo. Lo que no genera, lo que en lugar de generar gastos, genera riquezas. Diversifique su economía. No podemos tener un solo ingreso. Y por eso es necesario tener un negocio o varios negocios. Es cuestión de diversificar, no es solo una fuente de ganancia. Podemos ser creativos en generar otros aspectos que diversifiquen nuestra economía. Cuando la recesión que se pinta en el 2023 puede ser una variable, usted tiene una ocasión maravillosa de crecer económicamente si se diversifica. Invierta en algo que produzca. Tómele el pulso a la necesidad social. ¿Qué necesita la gente? Y trate usted de suplirlo. Miren estas cosas. Trabajo duro. Debes tener tu propio negocio. Primera de Tesalonicenses 4:11. Una sólida red de contactos. Y con esto voy terminando. Saben que una sólida red de contactos y una reputación impecable. Salmo 1, por favor. El Salmo 1 nos va a decir el valor que la honradez tiene en todo este proceso de bienestar y de prosperidad material. Mis queridos hermanos, usted puede tener prosperidad, pero por caminos verdes. Esa no es prosperidad en vocabulario bíblico. En vocabulario bíblico, la prosperidad es la que va acompañada de riqueza espiritual. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como también prospera tu alma. Mis queridos hermanos, si no hay una prosperidad espiritual en donde usted traduce eso en una auténtica comunión con Dios, ¿de qué sirven los bienes terrenales si usted está desorientado? ¿De qué sirve ganar el mundo si usted está perdiendo el alma? Así que la honradez y una sólida red de contactos, que es una otra forma de decir que usted tiene que tener una saludable interacción social. Gente con quien contar. Gente con la que usted puede decir, chico, yo sé que puedo contar, porque este contacto, mis queridos hermanos, la historia de Israel está llena de contactos providenciales que le dieron un giro providencial a la historia de Israel. Y Esther es una. Fíjense que una mujer rebelde, Basti, le dijo al marido, yo no voy a hacer lo que tú quieres, chico. ¿Qué es eso de que tú me estás llamando cuando a ti te dé la gana? Y la gente dijo, ay, mi madre, ve cómo le habla a la mujer, le pega. Y el emperador Jerjes, el que estuvo combate con Leónidas en la guerra de las Termópilas, ese rey se hacía pasar por Dios, ¿sabe? Esa concepción de la divinidad vinculada al poder político es muy antigua. Desde los faraones
hasta el mundo mesopotámico y todos, hasta el César era Augusto. Era además de eso una divinidad, era el Kyrios de la historia. Pero lo cierto es que él le dijo, tú no vas a hacer lo que yo digo, ya tú vas a ver, búsqueme un certamen de belleza que voy a escoger una nueva reina. Y esa desobediencia providencial de Basti terminó siendo la ocasión para que Esther fuera la esposa de Jerjes, el hombre más poderoso de la tierra. Y todos conocen la historia de la reina Esther. Ella dijo, quizás para esta hora Dios me ha puesto en este lugar. Y para esa hora Dios la ha puesto. Usted tener una persona en un lugar indicado y tener personas que pueden ayudarte es un elemento formidable, porque siempre el trabajo en equipo y siempre contar con una sólida red de contactos, sobre todo honradas y personas que pueden traducir moralmente lo que tú también persigues, que es la santidad, va a ser una fortaleza de tu vida. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 1 nos recuerda cuál es el camino de la auténtica prosperidad espiritual y material. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo de los malos? Hay un libro que yo les recomiendo para leer y conocer gran parte de la anatomía del quebranto moral del hombre, las 48 leyes del poder y las leyes de la naturaleza humana, del Dr. Green. Green nos explica en las 48 leyes del poder que el consejo que debe perseguir el hombre para conquistar el poder y la prosperidad es mostrarse débil ante los fuertes para poder con la deslealtad poder tomar la ocasión ante la inadvertida presencia de tus apetencias. Muéstrate tonto. En el país de los vivos, el más vivo se va a mostrar como muerto. Nunca demuestres tus intereses al que tiene el poder. Muéstrate débil, no te muestres como una amenaza al que ostenta el poder. Tú con deslealtad vas a poder puñalearlo a la espalda si él no te toma como de alguna manera un peligro. Nunca manifiestes esto. Decía él, muéstrate como un amigo, pero compórtate como un espía. En ese libro de las 48 leyes del poder, es esencialmente Maquiavelo hablando. Maquiavelo hablando, las 48 leyes del poder, las leyes de la naturaleza humana. Green ahí nos dice, ese es el consejo de los malos. El consejo de los malos es lo que decían los adecos antes, no me deis, poneme donde hay. No me des, poneme donde hay. Dame la ocasión de yo poder, yo me encargo de ver cómo consigo esos reales. Poneme en el lugar donde transita el flujo, no me tenés que dar, yo me encargo de eso. El consejo de los malos es que la impiedad prospera, y si tú tomas caminos verdes te vas a hacer rico rápido. Vas a tomar, ¿para qué ser Clark Kent si puedes ser Superman, chico? Si te metes en este negocio conmigo, es un negocio oscuro. Tú dirías, bueno, pero es que no está bien, pero ¿qué es peor, estar limpio o ser santo? Y Satanás siempre te va a decir, pero si el Señor te perdona, hacelo y después te arrepentís. Ese es el consejo de los malos. Y usted tiene que demostrar, porque usted tiene una nube de testigos evaluándole. Usted tiene a Dios que tiene ojos como llama de fuego, evaluando no solamente lo que tú haces, sino lo que se esconde en tu corazón, porque puedes hacer lo correcto con motivaciones equivocadas. Miren lo que se esconde en este salmo proverbial. Ni estuvo en camino de pecadores. No solamente no pienses en lo que ellos digan. Tienes que tener cuidado en caminar luego, porque primero el pecado empieza en el pensamiento. El pensamiento es la zona de combate. Aquí es donde se libra la batalla, y por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios de que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento que hace aquí, venga y lo mete preso, y en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios, usted resemantiza lo que ese pensamiento traduce a su entendimiento. No, Señor, este no es el camino que Dios ha propuesto. Llévelo cautivo, meta preso ese pensamiento y reafirme la promesa divina. Luego de allí, esa es la forma en la que combate el cristiano. Pero si usted deja que esa idea esté allí,
Entonces, chico, pero es que este negocio me gusta. Y yo la verdad es que me puede ir bien. Yo después veo cómo enmiendo la cosa, cómo emparejo. No, hermano. Si usted deja que eso se quede allí, es igualito que si usted, una mujer que le gusta, le recibe un mensaje de texto. Si la muchachita le envía un mensaje de texto, o el muchachito le envía a usted un mensaje de texto, y usted le responde, ya usted perdió. Porque usted se está recreando y empezó a meditar en el camino de la maldad. Cuando usted ya lo hace propio el pensamiento, el siguiente paso es caminar en él. Ni estuvo en el camino de los pecadores. Claro, después que metabolizaste, después de que engulliste ese pensamiento, el siguiente paso es caminar con ellos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se va a acabar tu crisis allí. Te preñaste con esa idea. La hiciste conducta en tu vida. Y después te vas a sentar a dar cátedra de lo malo, justificando tu conducta ante las demás personas. Te vas a sentar después en la silla de los escarnecedores como un preceptor. Esto está bien. Y no está mal lo que yo estoy haciendo. Porque se te va a hacer un callo moral y tu corazón será entenebrecido. Y esto es lo que la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Ya una conciencia que no tiene la sensibilidad frente al arrepentimiento. Pues ese no es el camino del hombre. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mis queridos hermanos, no, usted para ser próspero necesita pensar de manera apropiada. Para pensar de manera apropiada, usted tiene que hacer de este libro la fuente permanente de su meditación. Si usted usted es el producto de sus decisiones. Usted es el producto de elecciones personales, no lo puede usted negar. Usted es el producto de su matrimonio, usted es el producto de la educación que usted eligió, usted es producto de todas las decisiones. Diría Jean-Paul Sartre, de que yo soy lo que hago con lo que otros hicieron de mí. Una frase formidable me parece esa de Jean-Paul Sartre. Pero en verdad yo tuve que tomar cosas que hicieron con mi vida, que eligieron por mí, porque hay muchos aspectos de mi vida que yo no elegí, pero yo trabajé a partir de allí con decisiones personales. Y usted para tomar decisiones necesita una perspectiva vertical de la vida, y esa perspectiva vertical solamente te la da cuando tú te bautizas en este libro. Cuando tú te metes con él, vas a poder tomar decisiones sabias. Y vas a poder discernir, aquí no le gusta, vas a tener olfato espiritual. Y vas a poder decir, esto no nos conviene, a pesar de que parece atractivo e inocuo, claro que tiene implicaciones, porque usted tendrá en la ley de Jehová su meditación cotidiana y permanente. Y miren lo que va a pasar cuando esta perspectiva vertical es cultivada a través de una vida de honestidad y de santidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A su nombre sea la gloria. Así que hasta este punto, honra a Jehová con tus bienes, trabaje duro a través también del ahorro y de la inversión, tenga su propio emprendimiento personal y permita que Dios prospere el negocio o la visión que Dios ha puesto en usted para generar más que pasivos, activos que generen riqueza y que generen sustento para que su vida sea prosperada por la labor diligente que usted emprende, una sólida red de contactos y una reputación impecable. Ya usted verá que la santidad es la única que puede promover la auténtica prosperidad desde una perspectiva divina. La semana que viene continuaremos con este tema. Pero ¿cuántos hoy quieren ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua? Póngase de pie y dele gloria a su nombre, porque grandes bendiciones, sin duda alguna, Dios tiene para nuestras vidas. Este tema es formidable y muy práctico. Estoy seguro que muchos de ustedes, la última vez que hablé de esto, una hermana me dijo, mi nieta se animó a montar un negocio después que hizo esto y el Señor la prosperó. Haga lo correcto.
trabaje con honestidad, trabaje duro, y Dios va a honrar su promesa de bendecirle. No dependa de que otros hagan por usted lo que usted tiene que hacer. No se trata de que me den una bolsa, se trata de que yo tengo que generar también dignidad y poder generar bienestar a través del esfuerzo y el trabajo que Dios me ha comisionado yo emprenda. ¿Cuántos pondrán esto por obra? Oremos al Padre para que Dios bendiga este propósito. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu tierna palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tú alumbras aún los aspectos más cotidianos de nuestra vida, Señor. Aún el pan nuestro de cada día es tu preocupación para nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Estamos viviendo quizás una de las peores contingencias que históricamente como nación hemos vivido. Más allá de nuestros juicios de valor, hemos visto que tu mano está detrás de cada circunstancia de nuestra historia. Y hoy queremos honrar los principios que tú también nos has brindado a través de tu palabra, de poder vivir una vida de entera consagración y santidad a ti, aún en el ámbito laboral. Bendice las empresas, oh Dios, aquí representadas. Bendice a los trabajadores, oh Dios, que con ánimo pronto y con alegría, con diligencia, oh Dios, con honestidad, han adelantado lo que tú les has comisionado, Señor. Mira al Padre, oh Dios precioso, que su jornal ha sido sustraído y por engaño no le ha sido cancelado. Sé tú el que exhiba nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Bendice y prospera la labor de las manos de tu pueblo, Señor. Que no falte nada en sus despensas. Que tú bendigas y prosperes todo lo que ellos emprendan. Que tiempos de refrigerio, de prosperidad, de bendición les acompañen. Porque nosotros hemos entendido que tú eres el Dios soberano de la historia. Tú has afirmado y has dicho que mío es el oro y mía es la plata. Tú has afirmado y nos has enseñado de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Permite, oh Dios, que tu pueblo, aún en medio de esta crisis, pueda prosperar asistiendo a estos principios, para que tu nombre sea glorificado y exaltado una vez más en medio de tu pueblo. Y tu pueblo dice amén y amén. Que Dios me les bendiga, amada iglesia, que Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. ¿Qué les parece?